Voy a pasar entonces con la siguiente, que es la tabla periódica. Entonces, vamos a empezar con esto. Es un poquito de lo que ya hemos estado hablando. Entonces, bueno, continuamos con la tabla periódica. Vamos a ver un poquito de historia de la tabla periódica. Como ya lo vimos, hubo una organización de los modelos atómicos. Se empezaron a descubrir elementos y entonces empezaron a preguntarse cómo estaban formados estos elementos o esta materia. Llegaron a la conclusión de los átomos, fueron perfeccionando el modelo de los átomos, pero a la par también se iba trabajando con la organización de los elementos que se iban encontrando. Hasta 1790 se habían organizado más de 20 elementos. De acuerdo con sus características químicas, físicas y físicas, se agrupó en metales, en no metales, en gases y en tierras. Esta clasificación se le atribuye a Lavoisier. ¿Ok? Lavoisier fue el primero que empieza a clasificar de alguna forma o a agrupar de alguna forma los elementos que ya estaban, que se habían descubierto. Entonces, bueno, teníamos hasta este momento 20 elementos que se habían descubierto. Después llega Boehringer en 1829 y él genera tríadas de los elementos de acuerdo con sus características químicas, ¿ok? Fue formando de 3 en 3 grupos, en lugar de decir, bueno, solamente son metales, no metales, gases o tierras, fue agrupando de 3 en 3 ciertos elementos. Después llega Newlands en 1864. Él plantea la organización de los elementos de acuerdo con su masa atómica en grupos de 7, ya que el octavo elemento tenía propiedades similares al primero. Y aquí surge la ley de las octavas. Ya empezamos un poco a hablar de estos, por ejemplo, en el grupo de las familias A, llegamos familia 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y el 8A, el grupo 8A, es el grupo de los gases nobles. Ese grupo de los gases nobles es que encuentra Newlands, en que tenían propiedades muy similares. Entonces estamos hablando de este grupo de este octavo y bueno, aquí surge como tal una ley que se llama la ley de las octavas, en las que se va separando de 8 en 8 a los elementos. Por último, en 1869 llega Mendeleev. Mendeleev organiza los elementos tomando como referencia su masa atómica. Él tuvo una visión muy importante, dejó espacios vacíos para los elementos que aún no estaban descubiertos. Esto fue sumamente importante porque hasta este momento simplemente los elementos que se habían descubierto, de hecho Mendeleev cuando llega a su organización de su tabla periódica, ya tenía alrededor de 65 elementos encontrados. Pero ¿cuál era el punto con esto? Hasta antes de él organizaban, no sé, en orden consecutivo, 1, 2, 3, 4, sucesivamente, los elementos. Sin embargo, Mendeleev dice, no, tienen ciertas propiedades que los hacen, van avanzando como de maneras progresivas. Entonces, en cuanto, por ejemplo, al tamaño atómico, en cuanto al número de electrones, por ejemplo, diferentes situaciones, Mendeleev iba diciendo, tienen ciertas propiedades que los hacen de manera consecutiva. Entonces, a él no le cuadraba ciertos espacios que estaban vacíos. Incluso él descubre, bueno, no descubrió como tal un elemento, sino que él predice que ahí debía de haber un elemento con características específicas, con tal número, por ejemplo, masa atómica, con propiedades, por ejemplo, que si era metal, no metal. O sea, él determinó, en este espacio debe de ir un elemento con estas características. Y efectivamente, muchos años después, cuando se encuentra el elemento, coincide exactamente con lo que había, con lo que dedujo Mendeleev. Entonces, bueno, por eso su tabla periódica es sumamente acertada y de hecho, hasta la fecha es la que se ocupa, se ha ido modificando, se ha ido actualizando, sin embargo, el modelo es el que Mendeleev propone. Bueno, tenemos entonces la tabla periódica actual
que tiene 118 elementos, de los cuales 29 son sintéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que se preparan en laboratorios. Son artificiales hasta cierto punto. Son sintéticos, se llama como tal. Los demás están en la naturaleza. Entonces, bueno, aquí tenemos la imagen de la tabla periódica, sin embargo, vamos a verla más grande en la página que estábamos manejando. ¿Qué es lo importante de esta tabla periódica? Vamos a ver que se divide de cierta forma, tiene ciertas propiedades y tiene formas de leerse que hacen muy particular a la tabla periódica y muy útil. En primera vamos a tener lo que son grupos y familias. Los grupos son las columnas. Todas estas columnas van a formar los grupos o familias. ¿Ok? Entonces, tienen la misma valencia y se numeran con números romanos. Se coloca la letra a los grupos que tienen el nivel, el subnivel S o el subnivel P, recuerden, de la configuración electrónica, es decir, estos dos es grupo 1A, la primera columna, la segunda columna es 2A, la tercera es esta, me voy hasta acá, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y por último 8A. Todos estos en esta configuración electrónica caen en S. En esta configuración electrónica caen en P. Su último orbital. En el caso de las familias B, son estas de aquí en medio y estas de aquí abajo. Estas de aquí en medio empieza con 3B, 4B, 5B, 6B y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esos grupos que corresponden a cada grupo o familia. Voy con la siguiente. Tenemos entonces a los grupos 1A. Vamos a ver ahorita toda la familia de los grupos 1A. En este grupo del 1A tenemos a los metales alcalinos. Así se le llama a la primer columna, metales alcalinos, y pertenecen a la familia o grupo 1A. Pertenecen los elementos hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. En este grupo, los elementos son altamente reactivos, se encuentran en forma de sales y no en estado natural. Son tan suaves que se pueden cortar con una navaja. El hidrógeno es un no metal, ¿ok? Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, de cómo se encuentran esos metales alcalinos. Por ejemplo, el potasio, bueno, a ver, espérenme, ¿de dónde les puse esta imagen? El sodio lo encontramos en sales. El litio es el el francio se ocupa en radiaciones. Perdón, el litio. El litio se encuentra en las pilas. Este es el litio y entonces, no me acuerdo. Ahorita les busco Déjenme ver de qué era Pero bueno, estos 4 elementos pertenecen a estos grupos. Ok, en el grupo 2A tenemos a los metales alcalino-térreos. En este pertenecen los elementos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Son buenos conductores de electricidad, son bastante frágiles y pueden ser maleables y dúctiles. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se encuentran en la naturaleza. Ok, el grupo 3A, los metales térreos, pertenecen los elementos como boro, aluminio, galio, indio y talio. Son muy activos, se encuentran en forma de óxidos en la naturaleza y el boro se considera un metaloide. ¿Ok? Vamos con la familia 4A. A este se le llama carbonoides porque su primer elemento del grupo es el carbono. En este caso tenemos que ya son hay un no metal que es el carbono, hay metaloides que es el silicio y germanio y metales que es estaño y plomo.
Ok, en el grupo 5A, los nitrofenoides, igual se le llaman nitrofenoides porque encontramos al nitrógeno como ese primer elemento del grupo. Tenemos a los no metales, que es el níquel y el fósforo. Tenemos a los semimetales, que es el astato y el antimonio. Tenemos un metal que es el bismuto. Estos forman compuestos con enlaces covalentes. Después tenemos al grupo 6A, que son los anfígenos. A estos, bueno, a excepción del polonio, los demás elementos son no metales, que es el oxígeno, azufre, selenio y telurio. Los podemos encontrar en forma libre en la naturaleza. Aquí están cómo se encuentran, por ejemplo, y bueno, este es el polonio. El grupo 7A tenemos que son los halógenos, estos son muy importantes, es el grupo 7A. Los elementos que conforman este grupo son flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Tienen alta reactividad, no son metálicos y pueden reaccionar con metales y no metales para formar sales. Aquí hay unas imágenes de cómo los pueden ver o encontrar. Y bueno, tenemos al último grupo de la familia A, que es el grupo 8A. Aquí están los gases nobles. Estos gases nobles se les llama así porque son los únicos elementos de la tabla periódica que no son reactivos, no se juntan con nadie, ya no pueden formar enlaces absolutamente con ningún otro elemento porque su molécula o su átomo es estable, tienen ya sus electrones de valencia, su configuración electrónica completa, es decir, los 8 electrones de valencia, y entonces hacen que estos elementos o estos átomos sean estables. No pueden reaccionar para formar compuestos. Aquí tenemos al helio, al neón, al argón, criptón, xenón. Todos estos se encuentran en el aire. De hecho, una de las preguntas, no sé, curiosas es de qué es el aire. Y decimos, bueno, el aire es oxígeno, pero el aire no solamente es oxígeno, el aire es una mezcla de gases, de hecho es una mezcla homogénea de gases, y dentro de estos gases que se encuentran en el aire tenemos a todos los gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón. Ok, mm, bueno, también tenemos los elementos de la familia B, los grupos de la familia B. Aquí tenemos elementos de transición y elementos de transición interna. Los elementos son elementos metálicos, generalmente presentan un punto de fusión alto. Tenemos, por ejemplo, dentro de los metales más importantes de estos grupos está el hierro, cobre, oro, plata, zinc. Y bueno, también están los elementos de transición interna, que son los lantánidos y los actínidos. Voy a ponerles la tabla periódica para que vean dónde están. Ok, espérenme aquí. En esta parte, si se dan cuenta, en esta tabla periódica, ustedes pueden, bueno, esta tabla periódica viene el enlace en sus apuntes, en sus temas, viene, les dice, se les recomienda esta página para consultar la tabla periódica, que es esta table.com. Aquí ustedes pueden ver la tabla periódica y como les estaba mencionando, si ustedes seleccionan un elemento, aparece en grande ese elemento y entonces ya no hay pierde de que no alcancen a ver los números. Entonces, ustedes pueden irse aquí, por ejemplo, en ciertas propiedades, tienen puntos de fusión, de ebullición, tienen, por ejemplo, también está la configuración electrónica. Si ustedes se van acá a electrones, aquí está la configuración electrónica, que es lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces, aquí la pueden comparar o la pueden revisar. También, por ejemplo, bueno, viene los isótopos, qué isótopos puede tener este elemento. Por ejemplo, vamos a poner hidrógeno. Aquí están los hidrógenos que puede tener. ¿Ya vieron? Bueno,
prácticamente nos vamos a mover en esta, que es la de las propiedades. Ahora, chequen esta parte, esta zona de colores. Nosotros tenemos los metales y los no metales, que está dividida la tabla periódica en esos grupos. Dentro de los metales tenemos todos los alcalinos, que era la primera columna, alcalino-térreos, la segunda columna, los metales de transición, que es toda la familia B, metales del bloque P, que entra en esta parte, por eso de las familias A correspondían metales, no metales y metales de transición, lantánidos y actínidos, ¿ok? Los metales, los semimetales, que son estos, a estos los llaman semimetales o metaloides. Y bueno, dentro de los metales están los no metales, que son esos verdes, y los gases nobles. Bien, ahora sí me regreso acá. La tabla periódica se clasifica, como les había dicho, en grupos, que son las líneas, las columnas, las líneas verticales, y también se divide en periodos, que son las líneas horizontales. Entonces, estas filas me van a dar los periodos que tiene cada átomo y estos periodos corresponden a cada nivel de energía, perdón, a cada nivel de energía del átomo. Si es el primer nivel de energía, si es el segundo nivel. Recuerden que estos son los niveles cuánticos, los números cuánticos. Entonces, mi número cuántico principal, que era n, es este grupo o periodo. Tienen el mismo valor del número cuántico principal. Entonces, todos estos, los del grupo 1, me está cambiando, perdón. Todos estos del grupo 1 van a tener un nivel nada más, que es el hidrógeno y el helio. En la fila 2 van a tener dos orbitales, que son dos niveles, dos niveles electrónicos, dos orbitales, que es el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. En el nivel 3 tenemos estos, en el nivel 4 tenemos todos estos, en el nivel 5 tienen todos estos. Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, estos del 6, pues van a tener 6 orbitales o 6 niveles de energía. Todos estos van a tener 7 niveles de energía y así sucesivamente. Bien, voy con los bloques. Estos bloques se van a separar en los subniveles de energía. Recuerden que teníamos subnivel S, P, D y F. Entonces ya lo habíamos mencionado. Representan los orbitales y subniveles de energía en la configuración electrónica. Para los del bloque S tenemos a estos dos grupos. Los del bloque P tenemos a este grupo. Los del bloque D tenemos a este grupo y los del bloque F tenemos a este grupo. Todas las configuraciones electrónicas de algún elemento, por ejemplo, que, no sé, el que caiga aquí, significa que va a tener su configuración electrónica en el subnivel D. Veámoslo, por ejemplo, aquí. No sé, por ejemplo, el platino, que se encuentra en el grupo de D. Ok, nos vamos a esta parte donde están los electrones y aquí alcanzamos a ver que tiene su último orbital, bueno, sus electrones se encuentran en 5d9, ¿cierto? A eso se refiere. Por ejemplo, vamos a ver uno del P, el yodo. Su orbital se encuentra en el P5. Sus últimos electrones están en el nivel P5. Bueno, tiene 5 electrones en el subnivel P. Bien, era esta. Ok. ¿Cuáles son las propiedades? Y esto ya es lo último de la tabla periódica. Tenemos propiedades periódicas en la tabla.
¿Qué quiere decir? Aparte de esas clasificaciones, la tabla periódica tiene ciertas propiedades que van de menor a mayor o de mayor a menor. Están ordenadas, están organizadas. Una de ellas es el radio atómico. El radio atómico me va a dar, por ejemplo, regreso a esto. Vamos a suponer que este era el átomo del sodio. Entonces vamos a suponer, si nos vamos a la configuración electrónica de Rutherford, en la que teníamos al núcleo y entonces los orbitales estaban algo así. Recuerden que estos orbitales, la configuración, nosotros también tenemos la configuración SPDF y también tenemos los niveles -2, -1, 0, 1 que corresponden a los números cuánticos y que me va a indicar en qué forma están esos números, esos orbitales acomodados. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un nivel así, un nivel así, un nivel así, otro así, por ejemplo. Entonces, la distancia que hay desde el centro hasta el extremo de este átomo, a eso se le llama radio atómico. Entonces, tenemos una nube electrónica, prácticamente todo el tamaño del átomo sería esto, y el radio atómico sería la distancia desde el centro hasta donde llega el límite de ese átomo. Entonces, a eso se le llama radio atómico. Bueno, una de las propiedades periódicas es el radio atómico. Se mide desde el centro del núcleo hasta el último nivel de energía. El tamaño aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Ahorita lo vamos a ver. Afinidad electrónica se refiere a la energía necesaria para adicionar un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso para formar un ion negativo. Es decir, qué tan afín es un electrón de dar o aceptar electrones hacia otro elemento para poder formar iones o enlaces. Y en cuanto a la electronegatividad, se refiere a la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí. Si un elemento es sumamente electronegativo, significa que tiene mucha carga eléctrica, por lo tanto, tiene la capacidad de atraer con mayor fuerza a los demás electrones. Y esos electrones pues corresponden a electrones de otro átomo, entonces van a formar o van a tener la propiedad de formar mayor cantidad de enlaces. Aquí vemos en esta tabla cómo están esas propiedades. El radio atómico va aumentando de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Ya perdí, aquí está. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Este es el radio atómico, aquí está. Disminuye radio atómico para acá y aumenta radio atómico para acá. Vamos a verlo más fácil. Aquí tengo el elemento más pequeño y aquí tendría el elemento más grande. ¿Ok? Entonces, en cuanto al radio atómico, la electronegatividad, por ejemplo, disminuye el potencial disminuye el potencial de ionización y la electronegatividad. La electronegatividad va disminuyendo de aquí hacia arriba y de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que mi elemento más electronegativo de la tabla periódica va a ser, lo voy a pasar mejor acá. El elemento más electronegativo de mi tabla periódica es el flúor, mientras que el elemento menos electronegativo de la tabla periódica es el francio. Observen la electronegatividad. En este caso, aquí me voy a propiedades y aquí está
Electronegatividad. El flúor tiene una electronegatividad de 3.98, mientras que el francio tiene una electronegatividad de 0.7. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, el fósforo tiene 2.19, el silicio tiene 1.9. Efectivamente, el del lado derecho es más electronegativo que el del lado izquierdo y también el de arriba va a ser más electronegativo que el de abajo. El nitrógeno tiene 3.04, mientras que el fósforo tiene 2.19. La electronegatividad va de izquierda, bueno, disminuyendo de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, mientras que el tamaño de los átomos va de izquierda, va aumentando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El más grande vamos a tener, en este caso, el radio. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, estos son sintéticos, pero bueno, también entran en esta clasificación. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con todo esto? Bien, por último, les voy a dejar esta página. Esta página de aquí, apúntenla. Se llama químicaencasa.com. Ok, es esta página. Viene la tabla periódica, déjenme encontrarla. Aquí, tabla periódica. Chequen esto. Por ejemplo, esta es la tabla periódica, hidrógeno. Ok, vamos a esta. El grupo 17 de la tabla periódica, por ejemplo, ustedes le dan clic y vienen las aplicaciones que tienen los elementos. A veces nosotros pensamos que, bueno, no tenemos contacto con estos elementos y que suenan tan raro y que son cosas que pues ni siquiera conocemos o ni siquiera tenemos jamás contacto. La química está en todos los productos que nosotros utilizamos continuamente, desde alimentos hasta, por ejemplo, ropa, por ejemplo, materiales, el celular, la televisión. Toda la tecnología está formada con estos elementos. Entonces, aunque nosotros no lo veamos como tal de, tengo en la mano astato, pues sí, sí lo tenemos tal cual. Entonces, por ejemplo, en esta página ustedes pueden encontrar, son las propiedades físicas de los grupos, pero también vienen algunos ejemplos de algunas aplicaciones. Por ejemplo, el flúor reacciona con hidrógeno en un globo y fíjense el efecto que hace. Entonces, en esta parte, en esta página, aquí dice reacción química entre el yodo y el aluminio para generar yoduro de aluminio. Vienen aplicaciones, por ejemplo, de pesticidas, vienen aplicaciones, por ejemplo, de hidróxido de calcio, por ejemplo, en el que nosotros usamos los que tienen gastritis. Entonces, el calcio, ¿cómo lo pueden encontrar? Cada uno de los elementos viene cuáles son las aplicaciones comunes que nosotros tenemos. Por ejemplo, chequen el flúor. A veces pensamos que el flúor solamente nos lo ponen en los dientes, pero no. No necesariamente. Elemento cabecera de grupo posee una gran cantidad de aplicaciones en la industria y cotidianidad. Por ejemplo, es usado para elaborar televisiones, pantallas de plasma, pantallas planas, etcétera. Entonces, miren, por ejemplo, la pasta de dientes, lo que les decía del flúor, también, por ejemplo, el sartén de teflón, y vienen los materiales con los que nosotros tenemos contacto y usamos. Por ejemplo, chequen el cloro, el bromo, por ejemplo, está en los refrescos, el yodo, tintura de yodo, el astato. Entonces vienen todos los elementos, ustedes se van a esta parte de la tabla periódica y aquí pueden elegir tanto los grupos y dentro de cada grupo vienen todos los elementos que ya vimos con sus aplicaciones. Por ejemplo, la familia del nitrógeno, la familia, por ejemplo, del carbono, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería todo de parte de el tema de tabla periódica. Espero que
les haya quedado claro todo este tema, que si tienen alguna duda, adelante, pregunten y si no, pues sería todo de mi parte.